la unidad 10 del programa de cursado excepcional, y los temas son de los derechos reales. La bibliografía, como siempre se las coloco, Código Civil y Manual de Derecho Privado, en donde incluyan los derechos reales. El libro de Kipper está muy interesante, pero es un poco extenso para lo que nosotros estamos viendo en esta cursada, pero es muy interesante. Voy a comenzar con una pequeña introducción, la enumeración y clasificación, y a pedido del doctor Zulueta voy a ser muy breve. Los derechos reales están en el libro cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene 13 títulos. En el título primero se regulan disposiciones generales y principios relativos a los derechos reales. El derecho real es un derecho subjetivo, ya que concede al titular facultades o atribuciones sobre una cosa y éstas están protegidas por el ordenamiento jurídico. El titular tiene facultad de hacer respetar y cumplir con los fines del mismo derecho. Los derechos reales son una especie dentro de los derechos absolutos, es decir, se los puede hacer valer indeterminadamente. Aquí el sujeto tiene una potestad sobre un objeto determinado para cuyo ejercicio no requiere la concurrencia de ningún otro sujeto. Son de contenido patrimonial. Vamos a tomar la definición de Guillermo Allende, que nos dice que es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustancialmente son de orden público y establecen entre una persona, sujeto activo, y una cosa, objeto, una relación inmediata que previa publicidad obliga a la sociedad, sujeto pasivo, a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al mismo. Acá decimos obligación negativa. Naciendo para el caso de violación una acción real que otorga a sus titulares las ventajas inherentes al ius persequendi y al ius preferendi. Esta definición tiene la esencia, el contenido, el sujeto, el objeto y los caracteres fundamentales del derecho real. La definición legal, el artículo 1882 del Código, nos dice que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en el Código. El derecho real es aquel que no tiene obligación correspondiente, que sí la tiene, por ejemplo, un derecho personal o crediticio, con lo que se afirma la división entre derechos reales y personales. El titular del derecho real puede ser una persona humana o jurídica, con excepción de los derechos de uso y habitación, que únicamente pueden ser titulares las personas humanas. El derecho real en cuanto al objeto se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. Vamos a decir también que puede ser un bien taxativamente señalado por la ley. Además de la materialidad, el objeto del derecho real se caracteriza por la especialidad, ya que solo es posible sobre cosas individualizadas, específicas y actuales. Esta especialidad se conecta con la inmediatez. En tanto, el poder inmediato sobre una cosa presupone que ésta ya fue determinada y que actualmente existe. Aquí vamos viendo algunas de las diferencias con los derechos de crédito, ya que estos pueden tener por objeto bienes genéricos o también futuros. El artículo 237 nos dice que están fuera del régimen de los derechos reales las cosas del dominio público. En principio, el derecho real recae sobre toda la cosa, aunque pueda ser dividido su uso. Podemos afirmar que es de estructura legal, por cuanto la regulación de los derechos reales están contenidas principalmente en la ley, dejando poca intervención a la autonomía de la voluntad. Es nula cualquier creación o modificación que quieran hacer las partes o la persona
de un derecho real. Los derechos reales y su estructura son creados y regulados por la ley, entonces podemos afirmar que estamos ante normas de orden público. El Código Civil también mantiene la regla tradicional del número cerrado. Escucharán ustedes que dicen números clausus, que quiere decir que únicamente son esos los derechos que se legislan. Pero el nuevo código incorpora otros derechos reales que no estaban legislados con anterioridad, y a la vez también hay creaciones de derechos reales a través de leyes especiales. Vamos a mencionar rápidamente las diferencias entre los derechos reales y los derechos personales o crediticios. Algunos ya lo hemos mencionado, según el rol que juega la autonomía de la voluntad, según el objeto, según su oponibilidad, y acá hablamos del carácter absoluto de los derechos reales. ¿Se acuerdan que ustedes preguntaban en la clase pasada qué es oponibilidad? ¿Sí? Bien, los derechos reales son oponibles erga omnes, es decir, contra cualquiera, ¿sí?, que pretenda turbar ese derecho. Tiene este derecho de preferencia, derecho de persecución, tiene un mecanismo de publicidad no solo posesoria, también registral. A ver, vamos a la clasificación. Aquí podemos decir que se pueden clasificar según distintos criterios, según sean derechos reales sobre cosa propia o ajena. Según si es cosa propia podemos hablar de dominio, condominio, etc. Y los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena como el usufructo, uso, habitación, etc. También podemos clasificarlos como principales y accesorias. ¿Qué quiere decir? Que los principales tienen su justificación en sí mismos, en cambio las accesorias son accesorias de una obligación, como por ejemplo, que ya después va a hablar el doctor Montaldi, la prenda, la hipoteca y la anticresis. También podemos clasificarlos según se trate de registrables y no registrables. Evidentemente los no registrables no requieren, no exigen su inscripción en ningún registro. Los registrables, cuando la ley así lo ordena, deben ser inscritos en un registro respectivo a los efectos que corresponden. También podemos decir que en la enumeración que nos da el código, el artículo 1887, y como dijimos que solamente pueden nacer por voluntad de la ley, la mayoría están regulados en el código, tal como los tenemos acá en la imagen, y otros derechos reales han sido creados por leyes especiales. Así nos dice el código, que son derechos reales: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, los cementerios privados, los derechos de superficie, el usufructo, el uso, habitación, servidumbre, hipoteca, anticresis y la prenda. Y volvemos a decir que tenemos por leyes especiales algunos derechos creados como la prenda con registro y el guarda. Con esto hemos hecho la introducción, la enumeración y la clasificación. Dejo el tema que sigue al doctor Mariano. Bueno, muy bien, Tete. Sí. Muchas gracias. Estuve breve, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias, Tete. La verdad que fuiste muy sintética. Bueno, yo creo que no voy a ser tan sintético. Bueno, me han tocado 3 temas, ¿no? Que es posesión, dominio y prescripción adquisitiva. 3 temas muy importantes en lo que hace a los derechos reales. Así que vamos a dar simplemente un pantallazo. Como bien dice Tete, la principal bibliografía, acá estamos hablando del Código Civil y Comercial, el Tratado de Derechos Reales de Kipper, o algún comentario en algún Código Civil y Comercial, van a poder encontrar toda esta como bibliografía, ¿no?
A ver, ahora les voy a mostrar la filmina, prometo subirla al corto plazo. A ver, ustedes me dicen si ahí está. No todavía. Acordate que tenés que, a ver, Ahí está. ahí está. Ahora, Ahí está, ponele bueno, ocultar, gracias. Bueno. ¿Cómo? que le pongan Ah, ok, ocultar ahí, sí. así se ve mejor. Ahí está, perfecto. Bueno, como les adelantó Tete, estamos en una nueva etapa, ¿no? En lo que hace al derecho privado, que son los derechos reales, es decir, estas relaciones que existen entre una persona y una cosa, para distinguirla de los derechos reales. El contenido de estos derechos reales, ¿no es cierto?, es la posesión. Es la relación de poder, ¿no?, como le llaman acá en el artículo 1908, más importante que puede tener una persona sobre una cosa. Es decir, que el disfrute, el uso y el goce que una persona hace sobre una cosa se llama posesión. Es importante que nosotros sepamos distinguir lo que es la posesión de la tenencia. No es lo mismo, a pesar de que en términos vulgares podría uno pensar de que son sinónimos, en lenguaje jurídico esto no es así. Fíjense que posesión es cuando una persona por sí o por intermedio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, corpus, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Y esto es el animus domini. A ver, como bien se ha dicho, temas tan intrincados como la posesión en términos jurídicos quizás no existieron. Es decir, hubo muchísimos debates sobre esto, muchos juristas de renombre de hace muchísimos años que se llamaban Savigny por un lado y Jhering por el otro. Los dos alemanes, ¿no es cierto? Y cada uno definía qué es lo que entendía posesión. Bueno, nuestro Código Civil redactado por Vélez y el actual Código Civil y Comercial se enrolaron por la postura de Savigny. ¿Qué decía? Que básicamente que la posesión tiene que tener dos elementos. Un elemento material, que es el corpus, esto es ejercer este poder de hecho sobre una cosa, como dice el 1909, y además es necesario... esperen, ¿ahí estamos bien? Sí, sí, a ver. Ah, perdón, se había cortado acá. A ver, ahora empezó de nuevo. A ver, ahí. Ahora ponele presentación con diapositivas. Ahí está, perdón, no sé qué pasó. Bueno, entonces, como les decía, es necesario este elemento material que es el poder de hecho sobre una cosa, que la persona ejerce sobre la cosa, y además, a diferencia del Código Civil de Vélez que decía con intención de comportarse como dueño, acá se tiene que comportar como un titular de un derecho real. Lo sea o no. Es decir, ponen el ejemplo del ladrón. El ladrón se cree dueño, o sea, va y roba e incluso lo hace menospreciando la propiedad de otra persona. Él se cree dueño, él posee porque posee, y es poseedor. Será poseedor vicioso, será poseedor de mala fe, pero es poseedor, ¿sí? O sea que acá no importa si tiene o no tiene derecho. ¿Por qué? Porque la posesión es un hecho, no es un derecho. A punto tal que cuando, y esto fue también muy discutido, ¿no? Desde siempre, en todos los derechos, realmente si la posesión es un derecho o es un hecho. Bueno, en rigor de verdad es un hecho que lleva al derecho. O sea, ya vamos a ver por qué. La posesión, si yo cuento con posesión y un determinado tiempo de años, puedo llegar a ser titular dominial. Es decir, tener la propiedad de una cosa. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a ir entendiendo. Distinta es la tenencia, dice el 1910, que hay tenencia cuando una persona por sí o por intermedio de otra ejerce un poder de derecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor. Acá, el tenedor reconoce que otro es el dueño. Por ejemplo, en la locación de cosas. Cuando yo voy a alquilar el departamento, si yo soy el locatario, el inquilino, reconozco que otro es el dueño, a punto tal que le pago mes a mes el alquiler. Entonces yo reconozco en otro la posesión o que otra persona es la dueña. ¿Estamos? Bien, el objeto de la posesión y de la tenencia tiene que ser una cosa determinada, ¿sí? Acá no estamos hablando de bienes como género, yo no puedo poseer un derecho, en realidad se poseen las cosas determinadas y materiales. Se ejerce por una o varias personas sobre la totalidad o una parte material de la cosa, esto es lo que les acabo de comentar.
Concurrencia. No pueden concurrir sobre una cosa varias relaciones de poder de la misma especie que se excluyan entre sí. Es decir, que no puede haber dos posesiones. Podrá haber dos coposesiones, ¿sí? Donde dos personas poseen la misma casa, pero no por el todo, porque una le excluye a la otra. Yo no puedo ser poseedor del 100% y TT poseedora del 100% sobre el mismo objeto. ¿Está? Por ejemplo, el Código Civil y Comercial que yo tengo acá. Yo soy poseedor en un 100% y excluyo, por ende, a todo otro poseedor que quiera arrogarse alguna relación de poder o de hecho sobre la misma. Fíjense lo que dice Kipper. La posesión es tratada como un estado de hecho, no de derecho, fíjense. Que el derecho defiende y protege y le asigna consecuencias jurídicas, por ejemplo, defensas posesorias, adquisición de cosas muebles no hurtadas ni perdidas de buena fe, y la posibilidad de usucapión. A ver, ¿qué es lo que quiere decir con esto? No importa que yo no tenga un derecho real, que no sea propietario de una cosa, pero si yo soy poseedor, el derecho, la ley, me protege el statu quo, o sea, la situación actual. Si yo soy poseedor de mi código, del celular o de lo que fuere, el derecho, la ley, me protege para mantener esta situación. Claramente yo puedo ser el ladrón que vino y que robó un celular y que yo me creo poseedor. Bueno, será el dueño quien interpondrá las acciones correspondientes. ¿Está? Pero insisto con esto, si yo como ladrón entro a la casa de TT, robo su computadora nueva, ¿no es cierto? Y me la llevo a mi casa, ¿está? TT no puede ir al día siguiente o a las 5 horas a entrar a mi casa a robar lo que es de ella. No, tiene que hacer las denuncias correspondientes. No puede ejercer, ¿no es cierto?, la justicia por mano propia. Tiene que interponerlo. Entonces, insisto con esto, la ley protege el estado de hecho, que es la posesión. También aquellas cosas que muebles, es decir, no los inmuebles, sino los muebles, que se trasladan de un lado al otro, o que pueden ser trasladadas de un lado al otro, que no sean hurtadas, o sea, robadas, ni que hayan sido perdidas, la adquisición de buena fe de esas cosas lo convierte a uno en poseedor. ¿Se acuerdan aquello que decía la posesión vale por título? Yo poseo porque poseo, decía él, y no sé por qué lo sacaron en el nuevo Código Civil y Comercial, pero estaba muy bueno eso. Es decir, que yo no tengo que estar justificando si soy dueño o no, yo poseo y con eso me basta. ¿Está? Lo cual, reitero, no impide que el día de mañana pueda venir el verdadero dueño con una acción ya real, emanada del derecho real de dominio, y reivindicar, es decir, recuperar esa cosa que yo hoy tengo la posesión. Por último, también fíjense como otros efectos de la posesión es la posibilidad de usucapir. ¿Qué significa usucapir? Es la prescripción adquisitiva. Insisto con esto, si yo soy poseedor durante un determinado tiempo de ley, me convierto automáticamente en dueño. Y esto de automáticamente no es tan así porque tengo que iniciar un juicio de prescripción adquisitiva o de usucapión, ¿sí? Pero generalmente los inmuebles, si yo poseo durante el plazo de 20 años, que es la prescripción larga, prescripción adquisitiva larga, me convierto en dueño. Pero tendré que iniciar claramente el juicio correspondiente. Bueno, aquí yo también les estoy citando algunos artículos, ¿no es cierto?, de que la intervención, es decir, que si yo soy inquilino, locatario, tengo la tenencia del departamento, no puedo decir, bueno, de ahora en más soy poseedor y me quiero convertir en dueño. No, tendré que realizarlo por actos materiales, ¿no es cierto?, que demuestren de que no le pago el alquiler y que además yo me creo dueño y que no lo reconozco más a él como dueño, ¿sí? Entonces, ahí yo intervertí el título, intervertí la causa, porque ¿cuál era la causa anterior? Era el contrato de locación, el alquiler. Yo entré ahí teniendo la cosa en nombre del verdadero dueño, del verdadero poseedor. Bueno, ahora yo me considero poseedor. Desde ese momento en que yo, por actos materiales, me considero poseedor, automáticamente se dispara el plazo para ver si ejerzo las acciones posesorias o si puedo prescribir. Cualquier duda, obviamente, las vamos a evacuar al final de la exposición, porque no estoy pudiendo ver los chats. Bueno, obviamente que estas relaciones de poder, lo que hace a la posesión, se cree que son legítimas, ¿sí? No es necesario el título, esto que les comentaba, en 1917, yo poseo porque poseo, pero puede haber posesión viciosa. ¿Cuándo? Cuando yo robé, hurté, cuando estafé o cuando usé de confianza. Fíjense, por ejemplo, que si yo estoy alquilando un departamento y al día siguiente me considero poseedor, lo desconozco al verdadero dueño, estoy abusando de la confianza
de quien me alquiló en su momento el departamento, ¿sí? También puede ser por violencia, cuando yo entro a un inmueble y lo saco por la fuerza al verdadero poseedor o dueño, por clandestinidad, cuando a oscuras me meto en el inmueble y empiezo a poseerlo, o por abuso de confianza. Vamos a los modos de adquisición de la posesión. Esta relación de poder se adquieren por la tradición, artículo 1924. ¿Qué es la tradición? Es cuando una parte entrega una cosa a otra que la recibe. Debe consistir en la realización de actos materiales, por lo menos de una de las partes, que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, los que no se suplen con relación a terceros, por la mera declaración del que entrega de darla a quien la reciba o que de este de recibirla. Esto es muy importante acá lo que está diciendo el código, ya lo decía Vélez, y también es importante en las escrituras públicas. Fíjense que para el derecho no es suficiente que la escritura pública diga de que el vendedor hace entrega de la posesión y que el comprador la adquiere. No, son necesarios actos materiales. Es importante de que se le entregue la llave y no solamente eso, sino de que el comprador vaya y se asiente sobre el inmueble, que lo cerque, que haga modificaciones, que diga propiedad privada, es decir, algún hecho material externo que justifique esta posesión, ¿sí? Porque, insisto, la posesión es el poder de hecho establecerse, no necesariamente decir que yo no tengo que estar tocando todas mis cosas para decir que yo soy poseedor. Basta con la posibilidad de hacerlo. Supónganse los libros que yo tengo atrás, o en mi casa, o mi casa que está lejos de acá, o las cosas que tengo en mi casa. No necesito estar tocándolas todo el tiempo para poder justificar que soy poseedor o dueño de las mismas. Basta la simple posibilidad de poder disponerla cuando yo lo necesite, de tener esa facilidad, ¿sí? Bueno, obviamente que para que exista esta tradición tiene que haber una relación de poder vacua, es decir, que no tiene que haber un tercero que impida que yo adquiera realice posesión sobre esta cosa. Y acá en 1928, tan citado, cuando se inician los juicios de prescripción adquisitiva o de usucapión, ¿por qué? Porque hay que analizar en qué son estos actos posesorios, es decir, ¿cuándo usted ha demostrado que pasó a ser poseedor? ¿Cuándo usted es poseedor? Y bueno, y lo va a poder demostrar si usted, por ejemplo, lo trabaja la tierra, ¿no es cierto? Lo que habla de la cultura, la cosecha, la percepción de frutos, el amojonamiento, el cerramiento, obviamente la construcción, las mejoras, exclusión de tercero y cualquier apoderamiento por cualquier modo que se obtenga. Así que tiene que quedar un vestigio material. Esto es un acto posesorio. Y el pago de impuestos, doctor, y el pago de impuestos demuestra una voluntad de ser dueño, pero no es un acto material de por sí. La ley entiende, lo va a tener especialmente en consideración el pago de impuestos, porque claramente que nadie paga impuestos si no se considera dueño. Pero insisto con esto, si ustedes van a defender el de mañana, van a asesorar a alguien, díganle que vaya a ver un abogado, primero que nada. Pero segundo, ¿no es cierto? Si aún se creen capaces de poder asesorar en esto, tienen para los efectos de la posesión y los 20 años necesarios para poder prescribir, es necesario de que yo pueda demostrar de que, por ejemplo, hoy en el año 2020, desde el año 2000, estoy poseyendo. Desde ese momento hice actos posesorios. ¿Cuál es? Cualquiera de estos ejemplos. ¿Cómo se extingue la posesión o la tenencia? Bueno, cuando se extingue la cosa, por ejemplo, si yo tenía un código y se quema el código o se moja y las hojas se rompen, se extinguió la cosa. Cuando alguien me priva de la cosa, si me la roban, cuando estoy en la imposibilidad física de ejercer la posesión o la tenencia, ¿sí? Bueno, imposibilidad física, bueno, como les estoy diciendo, si se rompe la cosa, o si ya desaparece la probabilidad razonable de hallar la cosa perdida. Y bueno, la perdí hace 2 años al celular, ya no creo que aparezca, no creo que alguien venga a devolvérmelo. O cuando yo hago abandono expreso y voluntario de la cosa. Estos son los modos de extinción, entonces, de la posesión o la tenencia. Hay algunos efectos, ¿no es cierto?, en las relaciones de poder. Insisto con este artículo de 1935, que es muy importante. La posesión vale por título. Eso es lo importante que ustedes tienen que recalcar y grabárselo a fuego. El poseedor de buena fe, aunque no cuente con derecho real, insisto, puede ser un poseedor que no cuente, que no lo haya comprado, nada, ¿sí? Basta que sea una posesión, hace suyo los frutos percibidos y los naturales devengados en el tiempo de su posesión. Es decir, que después si aparece el verdadero dueño, ¿no?
y le dice, che, devuélveme esta cosa y ahora devuélveme todos los alquileres, los frutos que devengó esta cosa. No, porque yo soy poseedor de buena fe. Y si soy poseedor de buena fe, hago mío los frutos que haya percibido, los naturales devengados, ¿sí? Bueno, los derechos son, obviamente, exigir el respeto de los límites al dominio. Los deberes son restituir la cosa a quien tenga el derecho a reclamarla, ¿sí? Los límites impuestos al dominio, que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? La posesión vale por título, 1895, posibilita la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles por el plazo establecido. Estos son los efectos propios de la posesión, de las cosas más importantes que les dije hasta ahora. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la tenencia? Bueno, obviamente conservar la cosa, porque reconozco en otro que es dueño. Entonces, si reconozco que otro es el poseedor, tengo que conservarla la cosa. Tengo que comunicar si hay alguien que la está perturbando la cosa o si alguien reclama sobre la misma, le tengo que avisar al poseedor, ¿sí? Y tengo que devolverla a quien tenga derecho a reclamar. Stop acá hasta posesión, ¿sí? Primer punto, entonces posesión está agotado, después vamos a evacuar dudas. Pasamos al segundo punto, que es el dominio. Acá ya entramos, acá es un derecho real. El dominio o propiedad es un derecho real, que no es lo mismo dominio que propiedad, porque propiedad es mucho más abarcativo, es más amplio que el derecho real de dominio. El derecho real de dominio recae sobre cosas materiales determinadas. El derecho de propiedad puede abarcar derechos, en general, los derechos que emanan de un contrato, por ejemplo. Entonces, esto es propiedad, y lo ha dicho la Corte en un montón de precedentes, en un montón de fallos, de que la propiedad es un término mucho más abarcativo, amplio que el de dominio. El derecho real de dominio es el derecho que tiene una persona sobre una cosa con el máximo de sus posibilidades. Todas las facultades, ya sea jurídicas o materiales sobre la cosa, consisten en el derecho de dominio. Es el mejor derecho de propiedad o derecho real que puede existir en lo que refiere a los derechos reales. Fíjense, el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. Fíjense, este es un agregado de este nuevo Código Civil y Comercial y donde ya se le había hecho una reforma en 1968. Porque Vélez, cuando redactó en el 1870-71, recorrían las ideas, ¿no es cierto?, liberalistas, ¿no es cierto?, de que yo podía hacer con mi cosa lo que quería, ¿no es cierto? Estamos hablando incluso que años antes estaba la esclavitud. Y si yo tenía un perro, podía matarlo si quería, y si tenía una casa, la podía destruir, y acá no pasaba nada. Bueno, esto ya dejó de ser así. ¿Por qué? Porque la propiedad es en función social, donde la Iglesia colabora mucho con esta teoría, ¿no es cierto? Entonces, insisto, hoy ya no es de que puedo hacer lo que se me cante con las cosas. Bueno, la propiedad comunitaria indígena es otro límite también a este abuso del derecho que a veces existió, ¿no es cierto? Entonces, insisto, yo puedo usar, gozar y disponer, pero dentro de los límites previstos por la ley, y está proscripto o está prohibido el abuso del derecho que yo pueda ejercer sobre las cosas. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario, ¿sí? ¿Cuál es el dominio imperfecto? Bueno, es el dominio revocable, es aquel, o el dominio fiduciario, ¿se acuerdan cuando estudiábamos fideicomiso, donde yo, como fiduciante, transfería la propiedad fiduciaria a otra persona fiduciario, ¿no es cierto?, que la administraba, tenía la propiedad fiduciaria, pero la administraba a favor de un tercero que se llamaba beneficiario, y al último se la transfería al fideicomisario. O sea que esa propiedad tarde o temprano se iba a extinguir. O un dominio revocable, por ejemplo, si es un dominio sujeto a una condición resolutoria, con lo cual, cumplida la condición, ¿no es cierto?, vuelve la propiedad a quien la transfirió o a un tercero. No, el dominio entonces en principio es perfecto, es decir, a perpetuidad, y es perfecto, no es imperfecto. El dominio es perpetuo, dice el 1942, no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. Es decir, que yo no lo tengo que estar usando todo el tiempo para decir que el dominio es perpetuo, no. Basta que yo sea dueño de la computadora y ya está, con eso ya está. Y es perpetuo, bueno, hasta que ya no funcione más la computadora, quizá, pero mientras tanto será perpetuo. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro, excepto que éste adquiere el dominio por prescripción adquisitiva. Bueno, obvio. O sea, ¿hasta cuándo voy a ser dueño? Hasta que alguien venga, me posea por el plazo de ley y se pase a convertir él en dueño, ¿sí? Pero mientras tanto será perpetuo. Quiero volver por el tema de las facultades de disponer material y jurídicamente.
Disponer materialmente, ¿qué significa? Bueno, yo lo puedo regalar, ¿no es cierto? Si yo tengo un celular, lo puedo regalar, lo puedo alquilar, jurídicamente lo podría alquilar, podría donarlo. Si yo tengo, no sé, un inmueble de 1 hectárea, puedo partirlo a la mitad, ¿no es cierto? Puedo fraccionarlo, puedo lotearlo, ¿sí? Estas son facultades materiales y jurídicas que el dueño, ¿no es cierto?, el titular dominial puede realizar sobre la cosa. El dominio es exclusivo, ¿se acuerdan cuando vimos posesión, que no podía haber 2 relaciones de poder del mismo tenor? Bueno, acá es lo mismo, el dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Quien adquiere la cosa por un título no puede en adelante adquirirla por otro, si no es por lo que le falta al título. O sea que en definitiva, ¿puede haber 2 dueños? Sí, será un condominio. Pero nadie puede ser dueño del 100% sobre la misma cosa 2 personas distintas. ¿Está claro? Y el dominio es excluyente. El dueño puede excluir a extraños del uso, goce y disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos puestos en ella y encerrar sus inmuebles con muros, cercos o fosos, sujetándose a las normas locales. Acá claramente las municipalidades son quienes dicen cómo van a ser los cerramientos, cómo tienen que ser, las veredas. A veces si usted va a un country le van a prohibir de que levante una pared, ¿no es cierto? Porque usted se sujetó a los reglamentos internos de los country o de los parques privados, donde tienen que tener, por ejemplo, un cerco vivo, ¿sí? Entonces usted no puede levantar una pared. Bueno, usted se sujeta. Esas son restricciones y límites al dominio. Disculpen si voy muy rápido, pero bueno, son temas que el tiempo apremia y quiero dejarlo también al doctor Montaldi que pueda exponer sus temas. Vamos a la extensión. El dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella, con sus accesorios. Si yo le vendo el auto, se lo vendo con el gato, con el volante y con la caja de cambio y hasta con las alfombras. No podría decirle que las alfombras no vienen. Claramente incluye a los accesorios. El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, obvio, en la medida que su aprovechamiento sea posible. Todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a su dueño, salvo lo dispuesto respecto a los derechos de propiedad horizontal y superficie. Se presume que las construcciones, siembras o plantaciones las hizo el dueño del inmueble si no se prueba lo contrario. Fíjense que los romanos decían una frase en latín, que era superficie solo sedit. ¿Qué significa? Que todo lo que esté asentado sobre la superficie es del dueño, ¿sí? Se presume que es del dueño. O sea que si yo, por ejemplo, me equivoco, ¿no es cierto? Y hago mi casa sobre un terreno ajeno, adivinen quién pasó a ser dueño. El dueño, o sea, de la superficie, no yo quien puso los materiales sobre la misma. Después habrá un derecho a reembolso o no, pero si usted se equivocó y construyó sobre un terreno ajeno, esa cosa pasó a ser del terreno, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que está adherido al suelo pasa a formar parte del suelo. Bueno, recién les hablé del dominio imperfecto, que es cuando está sometido a alguna condición o un plazo resolutorio. Es decir, te vendo, pero por un plazo de 10 años. Cuando después de cumplir los 10 años me lo devuelve a mí, a mi hijo o a quien fuere, ¿sí? O cuando la cosa está grabada con cargas reales. Y ahí les pongo los artículos de los supuestos de dominio imperfecto. Son dominios imperfectos el revocable, el fiduciario y el desmembrado. El dominio revocable se rige por los artículos de este capítulo, el fiduciario por lo previsto cuando vimos fideicomiso, y el desmembrado queda sujeto al régimen de la respectiva carga real que lo grava. Por ejemplo, un ejemplo de dominio imperfecto sería aquel que cuenta con usufructo. Es decir, el usufructo es el derecho real por el cual una persona puede usar y gozar de la cosa. Pero ¿qué pasa? Hay también un dueño desnudo, el nudo propietario, porque no tiene las facultades materiales o jurídicas de poder. Podrá venderlo, pero va a vender la propiedad desnuda. No podrá el comprador de ese inmueble poder utilizarlo. ¿Por qué? Porque existe un usufructo. ¿El usufructo qué es? Entonces el poder de usar y gozar de esta cosa. Es decir, que el contenido, lo importante del derecho de propiedad, lo tiene el usufructo. ¿Y qué le quedó al nudo propietario? Nada. Simplemente ser dueño y poder venderla a la propiedad, pero no la va a poder vender, no podrá contar con estas facultades. ¿Hasta cuándo? Y bueno, el usufructo es de por vida generalmente, el usufructuario. Si se muere el usufructuario, vuelven estas facultades de poder usar y gozar a favor del nudo propietario, quien ahora sí ya consolida todo y ya va a ser dueño de todo. Esto se llama elasticidad del derecho de dominio. ¿Por qué? Porque es como un elástico. Así como desmembré la facultad de usar y gozar con el usufructo, extinguido el usufructo, vuelven al nudo propietario, que ahora ya es titular registral por el todo dominial, estas facultades de usar y gozar.
Apropiación. Bueno, ¿qué pueden apropiarse? Porque esta es la forma de convertirse en dueño, en titular dominial. Las cosas abandonadas se pueden apropiar, los animales que son objeto de la caza y de la pesca, ¿sí? Y el agua pluvial que caiga en lugares públicos o corra por ellos. No van a poder ser susceptibles de apropiación las cosas que estén perdidas. Si las cosas de algún valor se presume que está perdida, ¿sí? Los animales domésticos, aunque escapen e ingresen en el inmueble ajeno, supónganse que me ingresa la mascota de mi vecino. No es una cosa perdida y que yo pueda apropiármela, ¿sí? Los animales domesticados, mientras el dueño no desista de perseguirlos, si emigran y se habitúan a vivir en otro inmueble, pertenecen al dueño de este si no empleó artificios para traerlos. O sea, no es que le di comidita, todos los días le doy comida para que se venga a mi casa y que yo me pueda apropiar. Y obviamente los tesoros. Los tesoros están regulados, ¿no es cierto?, acá en el Código 1951 y siguiente, si no me equivoco, y en realidad pertenecen, para sintetizarles, la mitad al descubridor y la mitad al dueño del inmueble donde se encontró ese tesoro. Paso esta parte para no demorar más. Esto de límites al dominio, les quiero decir de que hay que distinguir lo que es la restricción o límite al dominio de aquella otra situación que puede ser una servidumbre. La servidumbre es indemnizable. Acá no. El límite al dominio, ¿no es cierto?, como puede ser, por ejemplo, en 1973, las igniciones, es decir, las molestias que ocasionan el humo, el calor, el olor, la luminosidad, los ruidos, las vibraciones, del vecino, no son indemnizables. Es decir, que si yo al lado tengo una sandwichería, ¿no es cierto?, y que me tira todo el olor a aceite, o se junta mucha gente, hay mucho olor y todo eso, eso no tengo derecho yo a reclamar al vecino que me indemnice por esa situación. Es un límite al dominio. Lamentablemente lo voy a tener que aguantar a esta situación, ¿sí? Pero no tienen que exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque media autorización administrativa para aquello. O sea que en definitiva, es lo razonable. No tiene que exceder la normal tolerancia, ¿sí? Porque claramente, ustedes imagínense, si yo me voy a una zona residencial, ¿sí? Supónganse que yo vivo en el barrio Los Perales, donde son todas casas, y me ponen un boliche o un bar al lado que está abierto hasta las 5 de la mañana haciendo ruido, obviamente que no es el lugar habitual. Bueno, a ver, en Jujuy y en todas las ciudades, generalmente los lugares antes eran tranquilos, pasaron a ser más comerciales. Eso es inevitable, forma parte de la urbanización. Pero también tengo que tener en cuenta, ¿no es cierto?, de que si es un barrio residencial, no está excediendo la normal tolerancia que pongan un boliche con música fuerte hasta las 6, 7 de la mañana, porque obviamente eso sí ya está excediendo la normal tolerancia. O sea, no es de que yo soy intolerante o yo soy caprichoso, no, es que realmente usted no me deja dormir. Esa es la situación. Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia, su cesación y la indemnización de los daños. Es decir, que cuando ya excede la normal tolerancia, se puede pedir al juez de que saquen, de que aunque cuenten con la autorización administrativa, que dejen, que ya no los dejen abrir a este bar o a este boliche, por ejemplo, o de última que me indemnicen por los daños causados. Para disponer del cese de la ignición, el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción. ¿Sí? Todas estas van a ser los parámetros que va a tener en cuenta el juez. Bueno, acá yo les pongo otro tipo de límites, les va a quedar en la filmina, ¿sí? No quiero extenderme mucho más allá. Y pasamos, ¿sí?, al último tema, que es la prescripción adquisitiva. Que aquí no voy a ser tan extenso, ¿sí?, espero. La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir el dominio, ¿sí?, por el transcurso del tiempo, ¿no es cierto?, sumado a la posesión. Fíjense que ustedes, en la materia de obligaciones, vimos la prescripción liberatoria, que era el transcurso del tiempo, ¿no es cierto?, más el abandono del acreedor, suponía que estaba extinguida la acción, no el derecho, la acción se prescribía. Acá, la prescripción adquisitiva, como dice el 1897, es para adquirir el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. ¿Qué tipo de derecho real? Y bueno, generalmente el dueño. Yo no voy a actuar como poseedor para ser usufructuario. Es difícil. Generalmente, si yo voy por el todo. O sea, yo soy poseedor, voy poseedor y me creo dueño. No me creo usufructuario. Aunque bueno, es una posibilidad
ahí se lo dejó para adquirir un derecho real. Entonces, insisto, la prescripción adquisitiva, ¿qué es? Es un modo de adquirir el dominio o un derecho real por medio de la posesión junto con el plazo o el tiempo establecido por la ley. Acá hay dos tipos de prescripciones adquisitivas, la breve y la larga. La breve, ¿cuál es? Ahí dice en 1898 que la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Si la cosa es mueble, hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. Bueno, ¿qué es justo título? También se debatió esto en Vélez, ¿qué era justo título? Y bueno, era aquel al título donde le faltaba, donde había un problema de legitimación, ¿no es cierto? O algún detalle en la formalidad. Acá en Jujuy, el doctor Guayar, tomando la interpretación también del doctor Borda y la doctora Caballero de Aguiar, entienden que el justo título es el boleto de compraventa. Pero no, esta postura no es compartida en general por la doctrina y jurisprudencia. No sé si me arriesgo a decir mayoritario o no. Pero lo importante es lo que pasa acá en Jujuy. Acá en Jujuy se considera que el boleto de compraventa, es decir, que yo todavía no tengo el título, ¿no? Porque para tener el derecho real necesito título y modo. El título es la escritura pública si es un inmueble. Pero acá, insisto, en Jujuy, yo si tengo boleto de compraventa, ¿no? Y soy de buena fe, podré prescribir brevemente. Entonces ya no necesito 20 años. Necesito 10 años de posesión e iniciar el juicio de prescripción adquisitiva breve, porque tengo buena fe además. En cambio será larga cuando yo no tengo boleto de compraventa. ¿Yo qué hice? Yo fui y me asenté un inmueble y me actué como poseedor durante el plazo de 20 años. Entonces me he convertido en dueño. Prescripción adquisitiva larga, dice en 1899, si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o la nulidad del título o de su inscripción ni la mala fe de su posesión. También adquiere el derecho real el que posea durante 10 años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre, pero la recibe el titular registrado de sucesivo. Bueno, esa parte la verdad que no me interesa. Sí me interesa a mí que ustedes entiendan esto. Si yo no tengo ningún título, aunque mi título fuere nulo, aunque yo fuere de mala fe, el ladrón de un inmueble que va, o un ocupante, que tanto hoy estamos viendo la ocupación de tierra en todo el país, ¿sí? Si este ocupante actúa como poseedor durante el plazo de 20 años y el verdadero dueño durante estos 20 años no suspende ni interrumpe la prescripción, que lo vimos en la prescripción liberatoria, ¿se acuerdan cómo se interrumpe? Y se interrumpe por una demanda, por petición judicial, por el reconocimiento del derecho, supónganse que el ocupante diga de que yo soy el dueño, bueno, ahí interrumpió la prescripción y se vuelve a contar de cero, o el sometimiento a arbitraje. Entonces, petición judicial, reconocimiento del verdadero poseedor o dueño y el sometimiento a arbitraje son causales interruptivas de la prescripción y se vuelve a contar de cero. A diferencia de la suspensión, cuando hay suspensión, por ejemplo, entre cónyuges o entre convivientes, ahí no corre, o entre incapaces, ¿sí? Y el tutor, o curador, en estos casos no corre la suspensión, se detiene el tiempo y después luego vuelve a contarse. O sea, no es de cero, sino que continúa. Una vez que yo, por ejemplo, me separé de mi cónyuge, continúa el plazo de la prescripción. ¿Sí? Bueno, la posesión tiene que ser ostensible y continua a los efectos de poder prescribir. Y yo incluso puedo unir posesiones, es decir, que si a mí me cede los derechos posesorios el antecesor, que contaba con 10 años, y yo uno esos 10 años más los 10 míos, ya tengo los 20 años. Yo puedo unir las posesiones, ¿sí? Pero necesito que ambos seamos de buena fe, o si somos de mala fe, bueno, continuaré y necesitaré los 20 años. Justo título para la prescripción adquisitiva, el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formalidades exigidas para su validez, cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto. Eso es lo que yo les decía, el 1902 define lo que es justo título. Sin embargo, acá en Jujuy tenemos esta interpretación distinta porque el boleto de compraventa no está revestido de las formas para su validez. Es un contrato. ¿Sí? Pero es claro el código cuando exige para que se aplique la mutación real, registrar la escritura pública.
¿sí? Sin embargo, unido a la posesión más el boleto de compraventa, acá en Jujuy entendemos de que esto es justo título, ¿sí? Por último, y con esto termino, es importante, acá yo les puse suspensión, interrupción, la dispensa, y que el juez no puede declarar de oficio la prescripción. Esto es importante. Y además, quien crea de que ha prescribido adquisitivamente lo tiene que hacer en la primera presentación, tal como lo dice el 2553. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Bueno, Mariano, muy bien. A ver, le damos la palabra a Marco. Sí, Sí. gracias. Gracias. Gracias a vos. Bueno, mientras Marquito trata de hacer la presentación, ahí está Marquito, ahí está empezando. No te olvides de hacer, ahí está, perfecto. Bueno, Sacale el cosito de ocultar, la barra de ocultar, ponele eso, perfecto. cuando la doctora Tete, la profe Tete, dio la introducción, habló de los derechos reales. Y los derechos reales, podemos decir que hay principales y hay derechos reales accesorios. Y cuando hablamos de los derechos reales accesorios, en estos casos, están garantizando un crédito, están garantizando una obligación. ¿Qué importancia tienen estos derechos reales de garantía? Nosotros hemos subido un trabajo de la unidad 1 que habla de patrimonio. El patrimonio es uno de los atributos de la persona. ¿Y qué importancia tiene también el patrimonio desde un punto de vista económico? El Código Civil, al tratar el patrimonio y cuando vemos obligaciones, dice que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. ¿Qué significa esto? Un banco o una entidad financiera o todos, antes de darte un crédito, antes de otorgar un crédito, cualquier comerciante en estas relaciones comerciales, lo que le importa al acreedor, al quien va a otorgar un crédito, es el patrimonio del deudor. Si es solvente o no es solvente. Ustedes, es más, hasta ustedes si tienen un negocio chico, antes de fiar, van a decir, che, ¿tiene trabajo? ¿En qué trabaja? Porque no sé si me va a poder pagar a fin de mes. Entonces ustedes van a ver cuál es la solvencia, cuál es el patrimonio. Y ustedes como contadores, también de las empresas, muchas veces van a tener que ver cuál es la solvencia, cuál es el patrimonio, van a tener que hacer un análisis del activo y del pasivo para ver cómo está constituido ese patrimonio. Hago esta introducción para que puedan entender la importancia de los derechos reales de garantía y también porque de vuelta lo van a ver cuando vean concurso y quiebra, lo que es los privilegios y las preferencias. Puede suceder que ustedes digan, sí, es solvente, tiene 3 casas, 2 autos, tiene depósito por 1 millón. Ah, no, entonces yo le doy un crédito. El banco va a decir, yo le doy un crédito por 1 millón, con tal si tiene mucho activo. Pero resulta que puede suceder que ese deudor me pide un crédito a mí, banco macro, y al otro día le pide otro crédito al Banco Nación y al otro día a otro banco y después se endeuda con una entidad financiera y resulta que llega a fin de mes y yo quiero ir a cobrar, yo estaba seguro que tenía muchísimo patrimonio y resulta que todo el patrimonio lo tiene embargado
o no puede pagar porque ya transfirió todo su patrimonio. Entonces, frente a ello, lo que busca el acreedor es una garantía real, afectada a ese crédito. Lo que se busca es, a través de estas figuras previstas en el Código Civil, es que un determinado bien, un determinado objeto, se encuentre afectado a garantizar el cumplimiento de la obligación. De manera tal que si no cumple el deudor, el acreedor tiene un derecho de preferencia. ¿Qué quiere decir derecho de preferencia? Que cuando ejecute, cuando subaste, el producido de esa subasta está afectado preferentemente a cubrir el crédito que se estaba garantizando. Por ejemplo, en los autos, ustedes saben que cuando van a la concesionaria a sacar un auto, se lo financian, por supuesto que se lo financian, 12, 24, 60 cuotas, pero ¿qué les dice la concesionaria? Ah, no, señor, va a tener que constituir una prenda sobre el vehículo. Esa prenda quiere decir que el auto está prendado. Cuando está prendado el auto, es que si no cumple el pago de la cuota del precio del vehículo, el acreedor puede ejecutar, secuestrar y rematar ese auto porque está afectado. Y si viene otro acreedor y lo quiere embargar y lo remata, el primero que va a tener preferencia en cobrar es el que tiene el titular del derecho de garantía real. O sea, y vamos a ver que tienen preferencia, privilegio. Acuérdense cuando vean concursos también de estos derechos reales de garantía, que tienen una preferencia, un privilegio especial, que están por arriba de los otros deudores. Preferentemente van a cobrar no con los otros deudores, sino que van a cobrar con ese bien que les garantiza, porque tenemos acreedores, un deudor puede tener acreedores privilegiados y tenemos acreedores quirografarios o comunes. Los privilegiados pueden tener una garantía especial que se llama prenda o hipoteca, lo que vamos a estudiar ahora. Esa es la importancia y los efectos que van a encontrar en estos derechos reales de garantía que otorgan preferencias, privilegios, que siempre lo van a tener en cuenta para poder cobrar un crédito y la posibilidad de poder percibir un crédito. ¿Qué son los derechos reales de garantía? Como yo les dije, no son derechos principales, son derechos accesorios que nacen, se constituyen por un contrato formal para la seguridad de un crédito y otorgan un poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto y que atribuye al titular la facultad de realizar bienes y percibir los créditos sobre su producido, las de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. O sea que acá vamos a ver que es un derecho real accesorio, no es principal. Recién el profe Zulueta ha hablado del dominio, que es un derecho principal, el derecho más extenso que existe. En cambio, que este no es un derecho principal, sino accesorio, porque lo principal es el crédito. Hay un crédito y es accesorio porque lo que hace es garantizar ese crédito. Le da seguridad al que tiene al acreedor, porque sabe que si el deudor no cumple con su obligación principal, el acreedor puede cobrarse el crédito a través
de la realización judicial de ese crédito, o también puede ser extrajudicial, pero se va a cobrar con el producido, con la venta de ese bien. Ojo que no se puede quedar con ese bien por mano propia. No podrá, el Código Civil prohíbe, es nula toda cláusula que le permite al acreedor apropiarse en caso de incumplimiento de la obligación de la cosa que se encuentra como garantía. Otorga un poder jurídico, el único poder jurídico que tiene es poder ejecutarlo. Y de la venta, de la realización del precio de la venta en subasta pública, quedarse con el producido. O sea que hay todo un mecanismo, una estructura legal para poder percibir ese crédito, para ejecutar ese crédito, pero no quedarse con la cosa. Ustedes en ningún momento una concesionaria te puede quitar el auto y quedarse con el auto. O el Banco Nación quedarse con tu casa. O el acreedor decir en quedarse para sí con una cosa, con el dominio de la cosa. No, lo tienen que ejecutar. Está garantizando un crédito. Y le otorga, dice como todo derecho real, los derechos de persecución y preferencia. Persecución porque vamos a ver que por más que el vehículo se venda a un tercero o el inmueble hipotecado se venda, el derecho de garantía subsiste a través de la persona que adquiere ese bien. Y por más que lo venda, no desaparece el derecho que tiene el acreedor. Y preferencia, porque puede suceder que haya hipotecas de segundo, de tercer grado, puede haber embargo, puede ordenar un juez la venta por un derecho laboral, porque está embargado, pero cuando subasten ese bien, el producido, el que va a tener privilegio o preferencia, va a ser el acreedor que hipotecó primero el bien. ¿Cuáles son los derechos reales de garantía? Tenemos 3 derechos reales de garantía en el Código Civil. Después tenemos también en leyes especiales. En el Código Civil tenemos la hipoteca, la anticresis y la prenda. Y también tenemos en leyes especiales la prenda con registro, las hipotecas de aeronaves. O sea, tenemos leyes especiales también que hablan de garantías reales. ¿Cuáles son los caracteres de estos derechos reales de garantía? En primer lugar, convencionalidad. Convencionalidad quiere decir que los derechos reales de garantía se generan a través de acuerdos. Tiene que haber un contrato, oferta y aceptación. Tiene que haber voluntad. No hay garantías legales, o sea, que se constituyen por imperio de la ley o porque un juez así lo disponga. La única forma de generar, de que se genere, de que exista una garantía real, ya sea prenda, hipoteca o anticresis, cualquiera de estas, es a través de un acuerdo de voluntades. O sea que el deudor debe prestar conformidad a que se grave un bien de su propiedad, o un tercero también puede ofrecer como garantía un bien, pero para eso tiene que haber voluntad. Es un acto de disposición, por lo tanto, tiene que haber capacidad de hecho y de derecho. Es accesorio. ¿Qué quiere decir accesoriedad? Accesorio, que quiere decir que está garantizando un crédito. Por lo tanto, el derecho real de garantía no es el objeto principal. Lo principal en la relación jurídica es el crédito. Puede ser una obligación de dar, hacer o no hacer, que esté garantizada con un derecho real de garantía. ¿Qué significa esto? Que si se extingue el principal, automáticamente se extingue el derecho real de garantía. No obstante, si se llega a extinguir la garantía, no por ello se extingue el crédito principal.
Por ejemplo, el acreedor puede renunciar a la garantía real, pero no renunciar al crédito. Por lo tanto, la obligación persiste. El bien, objeto de la garantía real, puede desaparecer, pero eso no significa que también desaparezca el crédito. Lo que sí se puede dar que es al revés, que lo principal puede desaparecer. Por ejemplo, el crédito se puede extinguir por imposibilidad de pago, porque hay una renuncia, porque declaran la nulidad del crédito. En ese caso desaparece también la garantía, porque es accesorio. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y otra de las características, otra de las terceras, es la especialidad o especificidad en cuanto al crédito y al objeto. Acá yo hablo traigo de lo que es una hipoteca abierta o cerrada, porque todos estos principios se aplican a la hipoteca, a la prenda y a la anticresis, pero tiene mucha importancia la especialidad. Cuando se firma o cuando se firma un acuerdo de garantía, ya sea hipotecaria o prendaria, debe ser por escrito. Debe estar un acuerdo, no es legal. En ese acuerdo se debe determinar cuál es el objeto de la garantía, debe estar especificado. Cuando hablamos del objeto de la garantía, si es un inmueble, hablamos de una hipoteca. Si es un mueble, hablamos de una prenda. Y ese objeto debe decir a quién pertenece, debe estar descrito, dónde se encuentra registrado, las medidas, los límites, la superficie. Eso se refiere al objeto. Y también se debe identificar, describir el crédito que se está garantizando. Y cuando hablamos del crédito, hablamos de la obligación que se está garantizando. Y cuando hablamos de la obligación que se está garantizando, se debe identificar los elementos de esa obligación. Y cuando hablamos de elementos, nosotros hablamos de sujeto, objeto y causa. Sujeto acreedor, sujeto deudor. Objeto, una obligación, en qué consiste la obligación, y la causa, de dónde proviene la causa fuente, de dónde proviene esa obligación. Y generalmente, cuando hablamos de, por ejemplo, un contrato hipotecario, nosotros tenemos que decir cuál es el inmueble que hace al objeto, que es la garantía. Y cuando hablamos del crédito, hablamos quién es el acreedor, el deudor. Por ejemplo, cuando hablamos de una hipoteca cerrada, estamos hablando de que en el contrato hipotecario se establece, por ejemplo, yo voy al Banco Río y digo, quiero comprar una vivienda en Alto Comedero. Entonces, tengo que venir con entonces me dice, usted quiere comprar, bueno, le damos el crédito hasta $100.000, pero nosotros nos vamos a asegurar, le damos la plata, pero con una garantía real. Vamos a hipotecar la casa que usted está comprando. Entonces se la compra la casa, el banco le da el crédito para que se la compre al dueño, que sería el vendedor, pero a su vez el banco constituye una garantía, dice, te doy la plata, esa sería el crédito, un contrato de mutuo, donde yo le doy la plata, esta es una garantía cerrada, y a su vez establecemos que el banco el deudor, que sería, por ejemplo, yo, que se debe un contrato de mutuo, yo ya he comprado la casa porque ya me han dado la plata, pero a su vez me obligo al banco a devolverle en 50 cuotas mensuales y establecemos un interés compensatorio, que ustedes ya saben en qué consiste ese interés compensatorio, y tenemos que establecer cuál es el costo cuál es la tasa de interés. Establecemos también, podemos establecer un interés punitorio, pero están fijados todos los elementos de la cuantificación de ese crédito, están en esa garantía. Entonces, ya sabemos el monto y a dónde, el monto fijo, la tasa de interés a la cual está afectado ese crédito, y figura en la causa de la obligación. Pero puede suceder que, y esto se da mucho, puede suceder que
los bancos o la financiera me quieren dar un crédito, pero generalmente me dan varios productos de ese banco, me dan. ¿Se acuerdan? Le voy a dar otro ejemplo también. ¿Se acuerdan el ejemplo entre la petrolera, el fallo de imputación de prueba de pago, donde había una petrolera y creo que era Petrobras por un lado y estaba el negocio que expendía combustible? Yo le doy este ejemplo. Había una cuenta corriente donde cada 2 por 3 encargaban nafta y tenían que pagar al contado. Pero puede suceder que celebren un acuerdo, le doy otro ejemplo que puede suceder en este caso, que la petrolera le diga, bueno, yo te doy un crédito hasta $500.000. Vos lo podés usar o no lo podés usar. Y vos, a medida que vas cargando nafta, después cada 60 días, todo lo que vas usando me tenés que pagar cada 60 días de acuerdo a un resumen de cuenta que yo te voy a hacer. Y puede suceder, por eso hablamos de hipoteca abierta, que la petrolera le pide a la sociedad que yo le otorgue una garantía hipotecaria. Entonces, el dueño de la estación de servicio puede generar una hipoteca por un valor, por un monto máximo de $500.000. Pero el crédito está indeterminado. La cuantificación del crédito está indeterminado. Lo que se señala es que cuáles son los productos o cuáles son las obligaciones que pueden surgir o los productos. Cuando hablamos de productos, estoy hablando de los diferentes, una cuenta corriente, por venta de combustible, por servicios. Entonces, frente a esto, llamamos abierta porque el crédito está indeterminado. No se conoce cuál va a ser, a ciencia cierta, cuál va a ser el crédito que va a tener o que se puede ejecutar del deudor, del acreedor hacia el deudor. Lo que sí se sabe es que ese inmueble está afectado a garantizar un crédito hasta $500.000. Pero puede suceder que lo único deje de pagar, yo haya sacado mercadería por $300.000 todo este tiempo, y al momento de cancelar, he cancelado $200.000 y queda un remanente de 100.000, pero a mí me van a ejecutar por 100.000, no por 500.000. Eso es la garantía, el crédito abierto, garantías abiertas. Eso lo encontramos en el 2189, chicos, del Código Civil, donde dice que el crédito debe estar determinado en cuanto al sujeto, objeto y causa. Pero la hipoteca, el monto por el cual se garantice, puede ser superior al crédito que se adeuda. O sea que nos está dando antes, el Código Civil de Vélez no se permitía las hipotecas abiertas, sino tenía que estar determinado el monto que se adeudaba. Acá puede ser que el monto esté indeterminado, sino que hay un quantum máximo que garantice un eventual o un crédito que todavía no está definido, es un crédito indefinido. Eso, por eso hablamos de que la especialidad en cuanto al crédito y al objeto ahora puede estar indeterminado y se puede determinar a lo largo de la relación jurídica. O sea que puede estar indeterminado cuando se inicia la relación contractual, pero se puede determinar con posterioridad cuando se ejecute la obligación. Hablamos de como otro de los caracteres es que sea indivisible. Cuando hablamos de indivisibilidad es que la garantía está afectando todos los bienes. Por ejemplo, si son varios bienes que se encuentran otorgados en garantías, todos estos bienes están garantizando, de manera tal que el deudor no puede sustraer ninguno de estos bienes
y el acreedor puede ejecutar todo en forma conjunta, o puede, si son varios inmuebles que están hipotecados, puede ejecutarlo a todo o puede ejecutar lo que él quiera. Y también todas las partes que forman el bien están afectadas a la garantía. Yo no lo puedo desmembrar. Por ejemplo, si yo tengo un inmueble de 20.000 hectáreas, de 5.000 hectáreas o de 1.000 hectáreas hipotecado, yo no puedo hacer una división de condominio y decir, bueno, me llevo estas dos, ¿qué le hace? Le saco 5 hectáreas con tal, cuando lo rematen, alcanza a cubrir la totalidad del crédito. No es así. No se puede sin autorización judicial o sin de parte, porque la indivisibilidad es que todos los bienes que fueron dados o ofrecidos o forman parte de la garantía del acreedor no pueden ser sustraídos, no pueden ser extraídos parcialmente, ya que todos forman, en la totalidad están afectados al cumplimiento de la obligación. Otra de los caracteres es la subrogación real. ¿Qué quiere subrogar? ¿Qué quiere decir subrogar? Es reemplazar. Todo esto lo que le estoy diciendo, chicos, después se fijan que están ahí al costado el número de código, el artículo al cual se refiere. Cuando hablamos de subrogación es reemplazar, sustituir. ¿Y qué quiere decir esto de sustituir, reemplazar? Puede suceder, chicos, que un bien hipotecado, yo le hablaba, por ejemplo, un vehículo prendado. Puede suceder que existe una destrucción total por un accidente. No sé si han visto hoy en la 19 de abril, ayer estaba viendo ese vehículo que ha quedado destruido. Supongamos que ese vehículo que se ha dado vuelta tenía una prenda. Supongamos que Autosol tenía una prenda sobre ese vehículo. Entonces, como desaparece, ha quedado destruido porque ya no sirve como autopartes, si eso. Pero le pregunto, pero supongamos que tendría un seguro total. ¿Se acuerda que hemos hablado el viernes de seguros? O sea, tendría asegurado donde la empresa aseguradora se obliga ante el dueño de ese vehículo, en caso de destrucción total, a indemnizar el valor de ese bien. Entonces, puede suceder que ese vehículo estuviera asegurado, como no sirve más, ¿qué hace la aseguradora? Lo indemniza por ese valor. ¿Qué pasa acá cuando hablamos de subrogación real? Lo que ingresa en cuenta o viene a reemplazar el valor, el monto o ese bien, en este caso el vehículo ese que no sirve más, el dueño es indemnizado por el valor que tiene la cosa. Esa plata que ingrese, ese monto de la indemnización, forma parte de la garantía real. O sea que no sigue existiendo la garantía sobre lo que reemplaza a ese bien que estaba asegurado. O sea, en este caso, el dinero que ingresa ingresa para garantizar el cumplimiento de la obligación. Y por último, otra de las cuestiones en subrogación real y después la inoponibilidad. Habla de que aquellos actos jurídicos realizados en perjuicio de los derechos del acreedor o que mermen el valor del bien son inoponibles al acreedor hipotecario. Cuando hablamos de inoponibilidad es que el acreedor puede desconocer aquellos actos jurídicos celebrados por el deudor que hubiesen perjudicado o en perjuicio del bien otorgado en garantía. Por ejemplo, ustedes han hipotecado un inmueble y resulta que en vez de, para asegurarse de percibir y de que le quite valor, lo alquilan por 20 o 30 años, piden un contrato de alquiler por 10 años o lo dan en comodato en forma gratuita a cualquier persona y yo lo quiero, cuando quiera ejecutarlo, va a decir, pero ¿qué hace esta persona acá? Me están perjudicando con estos actos que están haciendo. Entonces, todo acto que perjudique
la hipoteca, el valor del bien dado en garantía, porque yo lo he recibido, ustedes me lo han ofrecido como que no vivía nadie, que está en perfectas condiciones, pero resulta que cuando voy a ver, han hecho un restaurante, han hecho un boliche, lo han reformado entero, o cualquier acto jurídico que pueda perjudicar o mermar los derechos del acreedor, son inoponibles. Entonces yo lo puedo desconocer, lo puedo echar a todos y decir, esto están perjudicando el derecho de garantía que yo tengo. Y por último, la ejecutabilidad. Cuando hablamos de ejecutabilidad, es que cuando el deudor no paga su deuda, ¿qué puede hacer el acreedor? Ejecutar. Cuando hablamos de ejecutar, es que no se puede quedar como dueño de la cosa dada en garantía, sino que puede haber un procedimiento. Generalmente el Código Civil establece un procedimiento judicial, hay leyes especiales que establecen un procedimiento extrajudicial. Lo más común es que la ejecutibilidad es que yo vaya a la justicia y demande diciendo, dando cuenta que no se ha pagado mi crédito, y como consecuencia de la falta de pago del crédito, yo inicio una ejecución y pretendo que se subaste el bien, el objeto de la garantía. De esa manera, el acreedor tiene preferencia de cobro frente si llegan a aparecer otros acreedores. Y si se concursa, van a ver que puede suceder que hace un concurso de acreedores donde ninguno cobra, o sea, no es que ninguno cobra, todos van a cobrar una parte proporcional de acuerdo a lo, por ejemplo, si se rematan todos los bienes, se reparte en partes iguales, pero si yo tengo preferencia, yo tengo una garantía real, como ser prenda o hipoteca, una vez que se ejecute en pública subasta y depositen el precio, el que va a tener derecho a cobrar en primer lugar un privilegio frente a los otros acreedores va a ser el acreedor con el derecho real, ya sea de hipoteca o de prenda. Y bueno, ahora vamos a los dos derechos reales de garantía. Uno, lo que nos toca a mí dar uno es la hipoteca y vamos a ver la prenda. La hipoteca es un derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. ¿Qué quiere decir esto? Recae la hipoteca, vamos a ver que recae siempre sobre inmuebles, pero lo bueno de la hipoteca es que el titular del bien ofrecido en hipoteca no pierde el uso y goce, no pierde la posesión, de manera tal que él sigue usando y gozando de la cosa. Él puede, es más, hasta puede disponer de la cosa, puede transferir la cosa, puede vender, si es el dueño de la cosa, la puede vender. Eso no afecta la hipoteca. ¿Por qué? Porque tiene uno de los derechos que te da la hipoteca, el derecho de persecución, el derecho de, por más que se transfiera el inmueble, puede perseguirla del actual titular. Cuando hablamos de que continúe en poder del constituyente, puede ser que el que otorgue la garantía de hipoteca sea un tercero no deudor. ¿Por qué? Porque generalmente el que va a ofrecer la hipoteca es el deudor titular del bien. Pero puede suceder que un amigo o un familiar, mira, no te preocupes, yo te, como la fianza es personal, pero acá la garantía es real, venga un tercero, por eso habla de constituyente, el que debe ofrecer es el titular registral, el único que puede ofrecer en garantía es el dueño de la cosa. O sea que no hace falta que sea deudor para que constituya la hipoteca. El constituyente de la hipoteca puede ser
un tercero titular de un bien no deudor. Lo importante es que el bien continúe en poder del constituyente, y el beneficio que tiene es que si no cumple la obligación el deudor, el acreedor puede, como yo les dije, ejecutarlo. Ejecutarlo es venderlo. Venderlo, pero no lo puede vender por sus propios medios. Tiene que venderlo a través de la justicia. La justicia es la que tiene que disponer la subasta de ese bien. Por lo tanto, una vez que se venda, tiene preferencia de cobro frente a los otros deudores, ante los otros acreedores. Entonces el que se va a cobrar con el producido, con el de la venta, el primero que va a cobrar es el acreedor con el privilegio hipotecario, y el remanente se lo repartirán entre los otros deudores, o con un acreedor, perdón, entre los otros acreedores, o un acreedor de segundo grado que tenga una hipoteca posterior. Hemos dicho entonces, el análisis de la definición, ya le he explicado, es un derecho real sobre cosa ajena, o sea que es un bien inmueble, garantiza una deuda, recae sobre uno o más inmuebles individualizados, tienen que estar determinados. Lo interesante es que el inmueble sigue en poder ya sea del deudor o del constituyente, y ante la falta de pago, ante el no cumplimiento de la obligación, el acreedor puede perseguir en manos de quien se encuentre ese bien para ejecutarlo, por más que se lo haya transferido, o por más que haya otorgado la tenencia, el uso y goce, y tiene preferencia de cobro, tiene el privilegio para cobrar frente a todos los otros acreedores, tiene un privilegio, una preferencia. ¿Quiénes pueden constituir hipotecas, el derecho real de hipoteca? Lo pueden constituir los titulares de derechos reales. O sea, puede ser el que tiene el dominio o el condominio. Un condominio puede constituir sobre una parte indivisa, pero para poder constituir hipoteca tenés que tener el derecho real de dominio, ese que habló el profe Mariano. Para poder hacerlo tenés que ser titular de dominio. La forma, como estamos hablando de un acto de disposición, porque es un acto muy importante, no es de conservación, es un acto de disposición, porque estoy grabando, estoy afectando un inmueble al cumplimiento de una obligación, o sea que ya ese inmueble queda afectado por un monto determinado. O sea, ustedes como contadores van a decir, y este inmueble, mira todas las propiedades que tiene, es re solvente, pero cuando van al registro inmobiliario donde se anotan todos, o sea, ¿por qué? Porque cuando hablamos de un inmueble, estamos hablando que tiene que hacer por escritura, y al hacerse por escritura pública debe inscribirse en el registro de inmuebles. Y ustedes, si ven si están afectados, ahí van a ver que hay un pasivo, o sea que no es tan solvente. Una cosa es tener un inmueble limpio, libre de gravámenes, pero se dan con que tiene un gravamen. O sea que ese inmueble está afectado al cumplimiento de una obligación, y puede ser que la obligación sea de $3 millones. Y ahí van a tener que ustedes abrir los ojos y pedirle explicaciones al deudor. ¿Y estás pagando vos tu deuda? ¿Y cuántas cuotas van? ¿Y cuántas faltan? Y ahí van a ver qué amortización o qué valor, sí, será muy solvente, tendrá muchos inmuebles, pero todos están, también hay un pasivo que puede superar el activo. Y usted va a decir, no es tan solvente. Y tiene el peligro de que le ejecuten y pierda este inmueble y pierda este otro inmueble porque está afectado a una hipoteca. Y la duración de la inscripción, esto quiero hacer una distinción, es de 35 años si es una hipoteca en común. Las hipotecas comunes son las hipotecas cerradas. O sea que desde la inscripción tiene 35, la hipoteca tiene una validez de 35 años, o sea que está grabado por 35 años. Pero si es abierta, la del 2189, si es una hipoteca que no tiene un monto determinado, sino indeterminado, que está afectado a varias operaciones comerciales, es de 10 años desde su inscripción. Pero si es una hipoteca cerrada que está afectada
donde esto es para propulsar el crédito de la vivienda. Se busca que a través de estos créditos las personas puedan comprar una casa con crédito hipotecario por muchos años y de esa manera acceder a la vivienda. El Código Civil era por 20 años y también cuando se sancionó este Código Civil ha sido por 10 años en el 2015. En el 2016 por una ley lo han modificado, un crédito para el acceso a la vivienda se llama. Lo que se busca es que alargar el periodo de hipoteca para facilitar el ingreso a los créditos a aquellas personas que no tienen vivienda. Y ahora vamos a la prenda. La prenda es el otro derecho real de garantía, pero recae sobre muebles. Ustedes vean que la hipoteca es sobre inmueble, en cambio que la prenda del Código Civil dice que es un derecho real de garantía que recae sobre cosas muebles no registrables, escuche bien, no registrables o créditos instrumentados que son entregados por el constituyente al acreedor o a un tercero designado por la parte en seguridad de una deuda. Tiene muy poco uso esta prenda del Código Civil. ¿Por qué? Porque recae sobre un mueble o un crédito. Pero ¿qué pasa a diferencia de la hipoteca? Ustedes saben que en la hipoteca se afecta ese bien, se lo hace por escritura y se lo graba y queda registrado en el registro inmobiliario. Pero el titular o el que constituye el derecho real de garantía sigue teniendo el uso y goce de la cosa, sigue disponiendo de la cosa. En cambio, que en la prenda del Código Civil, el deudor debe hacer entrega de la cosa, pierde el uso y goce de la cosa porque debe transferir, debe hacer la tradición de la cosa, quien queda en resguardo del acreedor, pero a su vez el acreedor no puede hacer uso y goce, o sea que él tiene solamente la guarda, el depósito de la cosa, sin que tenga derecho al uso y goce, sin que tenga derecho a gozar de los frutos y productos que produce la cosa. Entonces, es muy poco usual que se constituyan en prendas porque el deudor pierde el derecho de uso y goce. Y son siempre sobre bienes, sobre muebles no registrables. Vamos a ver que los caracteres de un derecho real de garantía recae sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados y se entrega a la posesión. Cuando hablamos de cosas muebles no registrables, ustedes me dicen, ¿y qué son las cosas muebles no registrables? Un celular es una cosa mueble no registrable, un anillo de $100.000 es no registrable, un televisor plasma de esos de los más grandes o los más chiquitos es no registrable. En cambio, que los muebles registrables son aquellos para adquirir el derecho real, para que una persona pueda ser dueño, deben estar inscritos en un registro especial. Por ejemplo, los vehículos automotores son bienes registrables. ¿Por qué? Porque para poder, el dueño titular debe inscribir que es ese auto y ese dominio en ese registro, lo cual lo constituye en dueño. O sea que son constitutivos. Por ejemplo, si ustedes me venden ahora un auto, podemos celebrar contrato de compraventa, lo podemos hacer por escritura, lo podemos hacer oralmente, pero para la ley, el dueño sigue siendo el titular registral a nombre de quien se encuentre inscrito. De manera tal que para yo poder tener el derecho real sobre la cosa, me constituye, me invista en dueño una vez que yo lo figure inscrito a mi nombre. Por eso hablamos de bienes, cosas muebles registrables y no registrables. Esta prenda es para bienes no registrables. En cambio, que tenemos, sí que es muy importante, la prenda con registro. Decreto Ley 15.348/46 o prenda con transferencia o sin transferencia. Esta prenda con registro,
que sí es muy usual en las operaciones comerciales, es cuando es un derecho real de garantía constituido únicamente por contrato en seguridad del cumplimiento de cualquier clase de obligaciones que recae principalmente sobre cosas muebles y también otros bienes que quedan en poder del constituyente, pudiendo el acreedor, en el caso de no ser pagado, hacer vender los bienes prendados conforme a los procedimientos previstos y cobrarse su producido con el privilegio establecido por la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, en esta ley, la ley de prenda con registro, es cuando esta ley permite prendar la cosa, constituir una garantía sobre cosas muebles, sin que sea necesario que el deudor transfiera la cosa al acreedor. O sea, que en estos casos el deudor sigue usando y gozando de la cosa, o sea, que queda en poder del constituyente, del deudor, la cosa, pero vamos a ver más adelante en qué se debe registrar en los registros especiales que existe una garantía sobre estos bienes. Al igual que la hipoteca, en caso de falta de pago, el acreedor tiene la preferencia de cobro frente a los otros deudores. Caracteres es un derecho real de garantía, ya les dije, es accesorio, asegura el cumplimiento de cualquier clase de obligación, o sea, puede ser una obligación de dar, hacer o no hacer. Acá lo importante es el objeto de la obligación que está garantizado con bien mueble, recae sobre cosas muebles. Lo importante es que el bien prendado, al igual que la hipoteca, queda en poder del constituyente, que puede o no ser el dueño de la cosa. Y el constituyente, lo que yo le dije, puede ser o no el deudor, o puede ser un deudor o un tercero. Se celebra por escrito, o sea, son formales, donde se debe identificar quién es el acreedor y el deudor. Acá sí debe estar cuantificado el crédito, cuál es la tasa de interés, los intereses compensatorios, los punitorios, el tiempo en que se otorga el crédito, lugar de pago y manera de pagarlo. El principio de especificación, acá deben estar especificados tanto el objeto como el crédito, cuáles son los bienes, por ejemplo, un auto, cuál es el auto, por ejemplo, una camioneta Amarok modelo 2016, que tengo que ver quién es el sujeto titular, si es el propio deudor, si es un tercero, cuál es el crédito, cuál es la cuantía del crédito, y además se tienen que especificar si tienen seguros y tienen obligación de, si tienen seguros, se deben especificar qué clase de seguro y se deben seguir pagando los seguros que están afectando el bien. Acá tenemos que ver cuál es el objeto. El objeto, esta ley de prenda con registro prevé dos tipos de prenda, la prenda fija y la prenda flotante. ¿Qué diferencia hay entre cosas fija y flotante? La prenda fija son bienes que no se pueden sustituir, o sea, están identificados. Son bienes no fungibles. Por ejemplo, las cosas muebles deben estar identificadas, un auto modelo tanto, una máquina cosechadora modelo tanto, de manera tal que esa máquina, ese bien mueble, está afectado al cumplimiento de la garantía. También los frutos y productos que produzca esa cosa mueble están afectados también. Por ejemplo, que si bien se producen frutos y productos, van a estar afectados al cumplimiento de la obligación. También los fondos de comercio, el valor llave, el hardware, la clientela, también puede ser objeto de prendas fijas. Y bienes que no son cosas, también bienes más un software, puede estar también, yo puedo poner, no son cosas, que es la propiedad intelectual, la patente, la marca, no son cosas, y yo puedo también prendarla porque tiene un valor. En cambio que la prenda flotante, vamos a ver, no están las cosas individualizadas, no están identificadas, no son no fungibles, sino que vamos a ver que la prenda flotante son sobre las mercaderías y materia prima de un establecimiento comercial industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo produzco azúcar o tengo un stock de mercaderías o soy carnicero y tengo un stock
yo voy a decir, mire, yo siempre tengo un stock de 100.000 kilogramos de azúcar o de 100.000 kilos de carne. Yo lo voy a vender y con lo que ingrese, todo lo que ingrese va a estar afectado. Por ejemplo, si ingresa plata, esa plata va a estar garantizada, va a ser prendada porque es flotante. Esto me permite a mí poder hacer circular los bienes y no tenerlo inmovilizado, porque yo lo tengo que transferir, tengo que disponer de esos bienes. Entonces, al ser flotante, yo, toda la mercadería que yo vende y lo que ingrese como consecuencia de la venta de esta mercadería estarán afectados a la prenda. O sea que tiene que estar todo facturado, tiene que la salida, la entrada, o sea, tienen que tener una concomitación, tiene que ser debidamente controlado. Ustedes sabrán como contadores, porque si generalmente estas son todas operaciones comerciales que si yo vendo mercadería o materia prima, si yo la transfiero no va a ser gratuito. Seguramente yo voy a estar controlado, mi acreedor va a controlar y sabe que todo lo que venda tiene que entrar lo que esa cuenta, lo que subroga esa transferencia, esa disposición de los bienes. Vamos a ver que todo lo referido a la prenda con registro, no sé si me queda algo más, no, bien. Ya con esto termino. En todo lo que se vende, todas las garantías prendarias deben estar publicitadas. ¿Por qué? Para ser oponibles a los terceros, a otros acreedores y a los terceros. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que si nosotros, yo hoy prendo mi vehículo, yo cuando ustedes me quieren vender un vehículo, entonces yo lo primero que hago es voy al registro automotor para ver si no tiene prenda o embargo. ¿Por qué? Porque si tiene prenda yo no le voy a comprar el vehículo a ustedes, porque yo corro el riesgo de que hay un crédito impago y que ese vehículo está afectado al cumplimiento de una obligación que está impaga. Entonces, lo que hacemos cuando nosotros, en todos los créditos prendarios, ya sea, se lo debe anotar en el registro, si es un vehículo, en el registro automotor, y si no es un vehículo, por ejemplo, están los registros de crédito prendario. Por ejemplo, yo puedo prendar mi reloj, puedo prendar mi televisor o mi celular, pero ese contrato que yo celebre con mi acreedor, por el cual yo sigo usando mi teléfono, lo tengo que registrar en el registro de crédito prendario. Eso da garantía a los terceros que cuando quieren adquirir algo pueden ir a ese registro para que hace de publicidad y para ver si ustedes tienen como titulares, como personas, son deudores y tienen algún bien afectado al cumplimiento de una obligación. No es que se constituye un derecho real, sino que se declara. Lo que hace es como un alcahuete, vendría a ser declarativo, diciendo, ojo, que él ha celebrado un contrato. Eso lo quiere decir declarativo. No es que hace nacer el derecho real de garantía. El derecho real de garantía nace cuando se pone de acuerdo el acreedor y el deudor. Lo que hace es darle publicidad, conocimiento de cualquier persona de que existe un derecho real de prenda. Para que sea oponible a terceros debe estar inscripto y tiene validez 5 años desde la inscripción de la prenda. Bueno, esto más o menos sería lo que hice hacerlo más comprimido posible. Estos serían los dos, la prenda y el derecho real de prenda y de hipoteca como derechos accesorios de los derechos reales. Bueno, muy bien, Marquitos. Hay algo que les quiero decir a los chicos y que, a ver, les pido a ustedes que se los anoten un poco en el chat, que no he visto que les hemos dicho, es que cómo se adquieren los derechos reales. Sí, me parece que entre el apuro de desarrollar el tema, que es importante que ustedes sepan. En la adquisición de los derechos reales está lo que se llama el título y el modo. El título es la relación jurídica, el acto jurídico que da lugar al nacimiento del derecho real, que puede ser la muerte de una persona, que puede ser un contrato, es decir, el acto jurídico que da lugar al derecho real. Y el modo es lo que se necesita para adquirirlo al derecho real, que es la tradición. Es
Es decir, la tradición significa la entrega de la cosa. ¿Sí? Entonces, para nosotros convertirnos en dueños de una cosa, necesitamos del título y del modo. El título, la relación jurídica que le da lugar al nacimiento, y el modo es la entrega efectiva de la cosa. Eso quiere decir tradición en términos jurídicos, transmitir, es decir, entregar la cosa. Cuando, inclusive hay un principio general que es antes de la tradición de la cosa, no se adquiere ningún derecho real. Ahora, esto de la tradición depende del bien que estemos hablando y del bien de que se trate. Es suficiente, cuando se trata de bienes muebles, el título y la tradición de la cosa. Por eso es que, como dijo el profe Mariano Zulueta, la posesión vale título ahí. O sea, a mí me entregan la cosa, yo tengo el título, me convierto en dueño de la cosa. Ahora, cuando nosotros hablamos de los derechos, de las cosas inmuebles, el modo es, además de ser necesaria la tradición, con lo cual yo me convierto en poseedor de la cosa porque me hacen la entrega efectiva de la cosa, se necesita un elemento más que es la publicidad registral. Es decir, la inscripción del derecho real en los registros, en el registro inmobiliario o en los registros respectivos, como ha estado hablando recién el doctor Marcos Montaldi. Es decir, cuando se trata de la adquisición del dominio en cosas inmuebles, es decir, en bienes inmuebles, el modo, además de tener que ser la entrega efectiva de la cosa, es decir, estar compuesto por la tradición, necesita de un elemento más, está perfeccionado por la publicidad registral, que hace que esa posesión sea oponible a terceros. ¿Sí? O sea, que la inscripción registral, cuando se trata de bienes inmuebles, solo le da publicidad frente a los terceros. Ahora, esa publicidad, esa inscripción registral en materia de automotores, cuando en materia de automotores la inscripción registral no es solamente a los fines de darle publicidad frente a los terceros, sino que esa inscripción es constitutiva del derecho. Quiere decir que si no se está inscrito en el registro del automotor, no se es dueño de ese automotor. Por eso es que la publicidad, en ese caso, o la inscripción en el registro respectivo, es constitutiva del derecho. Cuando estamos hablando de bienes inmuebles, la inscripción en el registro inmobiliario es declarativa del derecho. Es decir, que le da publicidad frente a los terceros. Por eso la importancia de la inscripción de la hipoteca, la importancia de la inscripción de la prenda. Ahora, en materia de automotores, esa inscripción es constitutiva del derecho. Significa que el modo, es decir, la tradición, está reemplazada por la inscripción en el registro del automotor. ¿Sí? No sé, chicos, si me olvido más, traté de resumirlo, pero es importante que ustedes entiendan, a los fines de entender la posesión, la tradición de la cosa y la inscripción en materia inmobiliaria y en materia de automotores. La diferencia, la publicidad registral y la constitutiva. Sí, vos sabés que es muy importante lo que decís, María Victoria, para que les quede claro a los chicos, porque muchos piensan por ahí que con un boleto de compra-venta de un vehículo automotor o por ahí con el 08 firmado, esa persona ya se convirtió en dueño, y no es así. A punto tal que suponemos, si yo vendo a Marcos Montaldi mi auto, le entrego las llaves, le firmo el 08, pero no vamos al registro y el doctor Marcos Montaldi, tocamos madera, choca una persona, ¿sí?, con el vehículo que yo le vendí, yo soy el responsable, porque eso es lo que dice el registro automotor, porque es constitutiva la inscripción. Es decir, que es palabra santa lo que dice el registro del automotor, a pesar de que en la realidad extrarregistral, la posesión o el 08 firmado incluso lo haya tenido a favor el doctor Marcos Montaldi. ¿Por qué? Porque no fuimos al registro automotor. Entonces, moraleja, es importante que si sus parientes o algún amigo ha comprado algún vehículo,
que hagan la inscripción registral. No se pueden quedar tranquilos con la simple entrega de la llave, un boleto de compra-venta o el 08 firmado, porque eso no va a ser válido y ustedes van a ser responsables, o el pariente va a ser responsable con todo su patrimonio por eventuales accidentes que puedan ocurrir con una cosa tan riesgosa como es un vehículo, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece que... Y lo mismo va para inmuebles, pero en inmuebles ya es distinto, porque como bien dice María Victoria, es declarativo. Es decir, que la posesión junto con el boleto de compra-venta, sobre todo en la provincia de Jujuy, es muy importante, aun cuando no tengamos título, ¿no es cierto?, que es la escritura pública, lo que exige la ley. Pero es muy importante en materia automotor, como recién les decía. Entonces, en definitiva, para que ustedes entiendan, para adquirir los derechos reales deben suceder todas estas cosas. Tiene que haber título y tiene que haber modo. El modo, cuando estamos hablando de bienes inmuebles que no sean registrables como los automotores, es la tradición de la cosa. O sea, la entrega efectiva de la cosa tiene que haber siempre para adquirir el derecho real. Si no se entregó la cosa, no adquiere el adquirente el derecho real. Entonces ahí tenemos que ir distinguiendo. Ese modo se perfecciona cuando estamos hablando de los bienes inmuebles con la publicidad registral, es decir, con la inscripción del bien inmueble en el registro inmobiliario. ¿Cuál es el efecto que tiene esa inscripción? Es declarativa. ¿Qué quiere decir? Que le da publicidad frente a los terceros. Allí se inscriben los embargos, se inscriben las hipotecas, entonces yo sé cuál es la historia de ese inmueble. Los terceros saben cuál es la historia de ese inmueble, si está grabado, si es solvente, al fin de poder saber si hay solvencia o no, etcétera. Yo sé si tiene gravámenes, si tiene embargos, etcétera, en ese folio real de inmuebles. Si se trata de bienes muebles registrables, ese modo está determinado por la inscripción en el registro del automotor. Si no estoy inscripto, no basta la tradición de la cosa para yo ser dueño. Si no estoy inscripto, no soy dueño. De tal suerte que si nosotros hemos vendido el automóvil y no aparece el nuevo dueño, seguimos siendo nosotros los dueños, por lo tanto vamos a responder frente a los accidentes que pudiera suceder con ese automóvil. ¿Sí? Bueno, chicos, muy bien. Bueno, ahora pónganse, chicos, a ver, tratamos de hacer una impresión de pantalla, así salimos todos en la foto y después trato de incorporarla al aula virtual.